Development in the Maddie McCann mystery. UK media are reporting that police have uncovered new evidence. They're said to be looking at more than 20 plots of land in the easternmost part of Praia da Luz, near where the 3-year-old went missing all those years ago, but also close to the home of the main suspect, Christian Bruckner. El 3 de junio de 2020, los fiscales alemanes hicieron un anuncio sorprendente. Christian Bruckner, un depredador convicto, fue nombrado oficialmente el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Las autoridades afirmaron que tenían pruebas concretas de que Madeleine estaba muerta y que Bruckner era responsable. Las autoridades alemanas creen que el delincuente sexual condenado es el culpable basándose en las afirmaciones de testigos clave y pruebas circunstanciales. En el momento de su desaparición, Bruckner vivía fuera de la red en una casa rodante cerca de Praia da Luz. Tenía un largo historial delictivo que incluía abuso, tráfico de drogas entre otros. La noche en que Madeleine desapareció, recibió una misteriosa llamada telefónica alrededor de las 10 de la noche, que lo situó cerca de la escena. En julio de 2020, la investigación se amplió. Las autoridades alemanas buscaron pozos y propiedades vinculados a Bruckner en Alemania, mientras que equipos portugueses excavaron sitios en Praia da Luz. No se encontraron restos, pero la atención en torno al caso aumentó. Pronto aparecieron hechos más inquietantes. Años antes, la policía había encontrado memorias USB escondidas debajo de su perro muerto en una fábrica abandonada. En su interior había más de 8.000 archivos perturbadores, entre los que había imágenes de maltrato, fantasías retorcidas y fotografías. También encontraron trajes de baño de niños, productos químicos y documentos que describen la drogadicción de niños. Sus oscuras obsesiones ya no eran especulaciones, fueron documentados. Para aumentar las sospechas, una ex amiga llamada Helga B. afirmó que Bruckner prácticamente había confesado. Una vez dijo durante una conversación sobre Madeleine, luego vino otro giro escalofriante. Desde la prisión, escribió Bruckner cartas burlonas a la prensa sugiriendo que había burlado a los investigadores. El 12 de mayo de 2021, los fiscales anunciaron que nuevas pruebas circunstanciales habían fortalecido su caso, aunque se ocultaron detalles. Y el 22 de abril de 2022, los fiscales portugueses nombraron formalmente a Bruckner Naren Arguido como sospechoso formal. En mayo de 2023, la investigación se centró en el embalse de Arada, una zona remota a 30 kilómetros de Praia da Luz, donde se sabía que Bruckner acampaba. Los buzos buscaron en las aguas turbias, se tomaron y analizaron muestras de suelo. Aún así, no se encontró ningún cuerpo. Para enero de 2025, los fiscales admitieron que, sin pruebas forenses más contundentes, era poco probable acusar a Bruckner de asesinato. Se acercaba la fecha de su liberación por una condena previa por violación, el 17 de septiembre de 2025. Luego, en junio de 2025, solo 3 meses antes de su liberación programada, los investigadores iniciaron una búsqueda exhaustiva de 3 días cerca de su antigua casa de campo del Algarve. ¿Dónde centrarán su búsqueda esta vez? Bueno, Sherbo, se dice que están buscando más de 20 parcelas de tierra en la parte más oriental de Praia da Luz, cerca de donde desapareció el niño de 3 años. Los equipos utilizaron drones con radar de penetración terrestre y unidades de excavación. Encontraron una pistola calibre 6.35, fragmentos de ropa y huesos de animales, elementos que ahora serán sometidos a pruebas forenses. Un investigador portugués describió los materiales como muy antiguos, casi arqueológicos. Ese mismo mes, una mujer misteriosa pagó las multas judiciales pendientes de Bruckner, eliminando el último obstáculo legal para su liberación. Where will they focus their search this time around? Well, Shervo, they're said to be looking at more than 20 plots of land in the easternmost part of Praia da Luz, near where the 3-year-old went. Una de las muestras recuperadas ya ha sido descartada, pero otras aún plantean preguntas sin respuesta. Era el 28 de abril de 2007, un sábado soleado en la tranquila ciudad turística de Praia da Luz, situada en la costa sur de Portugal. Para la familia McCann, esto debía ser el escape perfecto, un descanso de la rutina, una oportunidad para relajarse, recargar energías y pasar tiempo con amigos cercanos. Kate y Jerry McCann llegaron a la ciudad con sus 3 hijos pequeños, las gemelas de 2 años Shah y Emily, y su hija mayor, Madeleine, de solo 3 años, rubia, de ojos brillantes y llena de curiosidad. La familia se instaló en el apartamento 5A del Ocean Club Resort, un apartamento en la planta baja que daba a un paseo público a pocos pasos de la carretera. Parecía un alojamiento vacacional cualquiera. Suelos de baldosas, habitaciones soleadas y un pequeño patio cerrado. Es bastante seguro, pensaron. Seguro.
Los arreglos para dormir de los niños fueron adaptados para su comodidad. El dormitorio de Melin compartido con sus hermanos gemelos, con su CS escondido junto a su cama. No estaban solos en este viaje. Los McCanns eran parte de un grupo más grande, 7 amigos adultos y 8 niños en total. La mayoría de ellos eran colegas médicos o profesionales de Leicester. Ese primer día llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde haciendo el viaje de 1 hora desde el aeropuerto de Faro. No había nada inusual. Dejaron sus maletas, se cambiaron de ropa y se unieron a las otras familias en el evento de bienvenida del resort, bebiendo sangría, mirando a los niños chapotear en la piscina y poniéndose al día bajo la luz dorada del Algarve. Más tarde esa noche, todos se dirigieron al cercano restaurante Millennium para una cena informal. Los niños, ya somnolientos por el viaje y la emoción del día, fueron alimentados, bañados y arropados en la cama a las 8:45 de la noche. Melin llevaba su habitual pijama rosa con Illore estampado en la pierna. Al parecer esa noche fue tranquila. Kate y Jerry se quedaron en el apartamento y optaron por relajarse frente al televisor. Estaban exhaustos, pero contentos. Todo se sentía seguro, normal. Después de instalarse en esa primera noche tranquila, los McCanns y sus amigos rápidamente encontraron un ritmo. El 29 de abril marcó su primer día completo en el Ocean Club Resort, y con él vinieron rutinas que los harían sentir seguros hasta que ya no lo fueran. Cada mañana, Melin y los gemelos asistían al club infantil del complejo. Melin se mostró especialmente entusiasta, conversadora, llena de energía y ya simpatizante del personal. Pintó cuadros, hizo amigos y les contó a sus padres todas las cosas nuevas que había hecho. Kate escribió en su diario que Melin seguía preguntando: ¿Dónde estabas hoy, mami? Los extrañaba cuando no estaban cerca. A medida que los adultos se relajaban, la velada del grupo adquirió un patrón familiar. Alrededor de las 20:30 horas, después de los baños y los cuentos para dormir, los niños fueron arropados en sus camas en sus respectivos apartamentos. Luego los adultos, incluidos Kate y Jerry, caminarían la corta distancia hasta el restaurante Tapus, un comedor junto a la piscina ubicado a unos 50 metros de su apartamento. Desde la mesa no podían ver las habitaciones, pero se sentían bastante cerca. Idearon un sistema para tranquilizar sus mentes. Cada 15 a 30 minutos, uno de los adultos dejaba la mesa para ir a ver cómo dormían los niños. A esto lo llamaron su sistema de control. Parecía un equilibrio responsable entre el tiempo social y la vigilancia de los padres. Fue durante esas noches, 29 y 30 de abril, 1 y 2 de mayo, que el sistema estuvo en funcionamiento sin problemas. Cada control trajo consigo tranquilidad. Cada vez los niños estaban exactamente donde debían estar, profundamente dormidos. Eran médicos, profesionales, gente metódica, cautelosa. Es por eso que la idea de que algo saliera mal parecía imposible. El complejo me pareció seguro. El pueblo estaba tranquilo y estaban rodeados de amigos de confianza. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que alguien podría estar observando, esperando. El jueves 3 de mayo de 2007 comenzó como cualquier otro día en el Ocean Club Resort. El sol salió sobre Praia de Low y los McCann siguieron su rutina habitual de vacaciones. Esa mañana, Melin asistió al club infantil del resort como de costumbre. Ella jugó, rió y después le contó a sus padres que había pasado un día maravilloso. Según se informa, Melin le hizo a su madre una pregunta simple pero inquietante. ¿Por qué no viniste cuando Sean y yo lloramos anoche? Kate recordó más tarde el momento en sus memorias, describiendo lo desconcertados que estaban ella y Jerry. No habían oído nada. Los niños parecían estar bien esa mañana. Aún así, ese comentario silencioso dejó una pregunta persistente. Algo o alguien los había molestado la noche anterior. El personal la recordaba como una persona brillante, educada y llena de energía. No había ninguna señal, ningún indicio de que algo andaba mal. Esa noche, la familia siguió su ritmo establecido. I think if you know the location here, which you've seen, what we did, I think, and we've been reassured by the fact in the thousands of messages from people who've either done exactly the same or said they would have done the same. And for us, it really wasn't very much different to having dinner in your garden. The children had appeared fine that morning. Kate y Jerry bañaron a los niños, les leyeron un cuento antes de dormir y acostaron a los 3 a las 7 de la noche. Melin llevaba su pijama rosa favorito de Illore. Alrededor de las 8:30 de la noche, Kate y Jerry salieron del apartamento y se reunieron con sus amigos en el restaurante Tapus, a solo unos pasos de distancia, unos 50 metros, pero sin línea de visión directa al apartamento. Estaban sentados en una mesa cerca de la piscina.
era la misma mesa en la que habían estado sentados toda la semana. El grupo de amigos, posteriormente llamado Tapa 7, se turnaba cada 15 a 30 minutos para ver cómo estaban sus hijos en apartamentos cercanos. A las 9:05 de la noche, Jerry se levantó de la mesa y caminó de regreso al apartamento. Entró por la puerta del patio y vio a los 3 niños en la cama. Melin, hasta donde él podía ver, estaba dormida. Todo parecía normal. Apenas unos minutos después, alrededor de las 9:15 de la noche, Jane Tanner, una del grupo, salió para ver cómo estaba su propio hijo. Mientras caminaba por la calle, vio a un hombre que llevaba a un niño pequeño descalzo y vestido con un pijama de color claro, con lo que ella pensó que eran patrones florales. En ese momento, ella no pensó mucho en ello. Durante años, ese avistamiento sería considerado como un posible avance. Me pareció que los entrantes estaban a punto de llegar, así que pensé, iré a hacer una comprobación. Habían pasado unos 20 minutos más o menos cuando lo comprobamos por última vez. Entonces pensamos que iría a comprobarlo antes de que llegara la comida. Entonces, salí del restaurante y subí la colina. Pasé a Jerry. Estaba hablando con uno de sus amigos tenistas. Muchos creen que Jane Tanner podría haber presenciado el secuestro en tiempo real. Pero en 2013, después de una revisión completa del caso, Scotland Yard identificó al hombre. Era un turista británico que llevaba a su propia hija a casa después del accidente nocturno en el resort. Su relato coincidía perfectamente hasta con el pijama. Al final, el avistamiento no estuvo relacionado con la desaparición de Melin. A las 9:30 de la noche, otro miembro del grupo, Matthew Oldfield, se ofreció a ver cómo estaban los niños McCann. Entró en el apartamento, pero no miró de cerca. Más tarde admitió que vio a los gemelos, pero no estaba seguro de si Melin estaba allí. Luego, alrededor de las 10 de la noche, Kate se levantó para su turno. Ella regresó al apartamento 5A a través de la entrada del patio. Cuando entró, sintió que algo no andaba bien. La puerta del dormitorio de los niños estaba entreabierta. Una brisa la empujó más amplio y luego el silencio. Ella miró dentro de la habitación. Los gemelos estaban dormidos en su cuna, pero la cama de Melin estaba vacía. El corazón de Kate se encogió. Ella miró a su alrededor y revisó el armario. Debajo de la cama, nada. Ella corrió de regreso al restaurante gritando. Se desató el pánico. El grupo se dividió y buscó en cada rincón del complejo. El personal y los invitados se unieron, pero no hubo gritos, ni vidrios rotos, ni entradas forzadas. La persiana frontal estaba ligeramente abierta. La ventana que había detrás estaba levantada. Era posible que alguien hubiera entrado desde afuera, entrado silenciosamente y salido con un niño en brazos. A las 10:15 de la noche, Jerry envió a Matthew para alertar a la recepción. Y a las 10:30, el complejo turístico activó su protocolo para niños desaparecidos. Alrededor de 60 empleados e invitados, junto con la policía local, comenzaron a gritar el nombre de Melin y a recorrer el complejo hasta el amanecer. A pesar del enorme esfuerzo, no se encontró rastro de ella. Las primeras horas fueron críticas, pero en medio del caos y la confusión no se preservó ninguna escena forense. Los testigos clave no fueron interrogados de inmediato y no se impuso ningún cierre inmediato en las salidas del complejo. Una serie de errores que obstaculizaron la investigación inicial. El 5 de mayo, apenas 2 días después de la desaparición de Melin, la policía de Portugal publicó su primer retrato robot. Era un dibujo tosco, no identificado y vago, pero representaba el primer intento público de atrapar a quien pudiera haberla secuestrado. Junto al boceto, las autoridades expresaron una pequeña pero crítica esperanza. Creían que Melin todavía estaba viva, posiblemente dentro de un radio de 3 millas del Ocean Club Resort. El mensaje era al mismo tiempo escalofriante y extrañamente reconfortante. En algún lugar, quizás cerca, Melin aún podría estar esperando a ser encontrada. Y tú lo sabes, una de las primeras personas que cayó bajo sospecha fue Robert Mura, un portugués británico que vivía a pocos metros del apartamento de McCann. Se ofreció a ayudar a la policía como traductor, pero pronto se encontró siendo objeto de un intenso escrutinio.
La policía registró su casa, confiscó sus dispositivos electrónicos y lo nombró sospechoso oficialmente. Pero al final no hubo pruebas, solo especulaciones, y Mura fue absuelto. A medida que fueron pasando los días, la historia fue tomando fuerza. Del 8 de mayo a junio de 2007, la desaparición de Melin McCann se convirtió en una obsesión internacional. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron sus fotografías, entrevistas y actualizaciones. Lo que comenzó como una búsqueda local desesperada se había convertido en una campaña mundial para traer a Melin a casa. Rostros famosos se unieron al llamado de respuestas. Superestrellas del fútbol como David Beckham y Cristiano Ronaldo hicieron llamamientos emotivos. Beckham, hablando directamente a la cámara, suplicó: «Si han visto a esta pequeña niña, por favor, denme cualquier información». Su voz reflejó lo que millones de personas sentían. El público respondió. El 11 de mayo, la autora J.K. Rowling contribuyó a un fondo de recompensas cada vez mayor. Esa cifra aumentó rápidamente a más de 2.5 millones. Recibieron más donaciones de líderes empresarios como Richard Branson y Sir Philip Green. Luego vino la creación del Fondo Melin, sin dejar piedra sin mover. Lanzado el 15 de mayo, su objetivo era apoyar los esfuerzos de búsqueda y garantizar que la atención de los medios no desvaneciera. En cuestión de semanas, el sitio web del fondo recibió más de 58 millones de visitas. Se convirtió en uno de los sitios web más visitados del mundo en ese momento. Kate y Jerry tampoco se quedaron callados. Se embarcaron en una gira mediática mundial, viajando a España, Alemania y Marruecos, pidiendo pistas, reuniéndose con políticos y dirigiéndose a la prensa. El 30 de mayo incluso les fue concedida una audiencia con el Papa Benedicto XVI. Sostuvo una fotografía de Melin y oró por su regreso sano y salvo. Entre bastidores, la policía portuguesa siguió presionando. A mediados de mayo, habían investigado más de 350 sitios sospechosos, revisado más de 500 apartamentos locales y entrevistado a docenas de posibles testigos. La operación fue masiva. La esperanza era real, pero tan rápido como aumentó, la intensidad comenzó a desvanecerse. 3 meses después de la desaparición de Melin, un giro oscuro comenzó a instalarse en la investigación. Entre el 11 y el 14 de agosto se filtraron noticias impactantes de la policía portuguesa. Según se informa, las pruebas forenses descubrieron rastros de sangre dentro del apartamento 5A, la misma habitación donde Melin fue vista por última vez. Los medios de comunicación estallaron. Se extendieron rumores de que perros rastreadores británicos habían detectado el olor de sangre y restos humanos acusatorios. Los paneles de televisión especularon sin cesar. Poco después de ser nombrados sospechosos, los McCann tomaron una decisión dolorosa. Abandonaron Portugal y regresaron al Reino Unido con sus gemelos. Mantuvieron su inocencia, pero el daño, el abuso en línea y el escrutinio implacable de los tabloides. Obviously, they're not immune to the media. They hear things, they go to school, they hear the radio, they hear the theories. And Sean has obviously asked Kate explicitly, why did Mr. Amaral say you hid Madeleine? So we will have to deal with that, and obviously we're doing everything in our power, and we hope that the current investigation being run with the Metropolitan Police and the PJ does lead to a real breakthrough. That's our goal, is to find Madeleine. But until that day, till we find Madeleine and know who is responsible for taking her, we will have to worry about these questions. En marzo de 2008, los McCann recibieron 550.000 libras esterlinas en daños y perjuicios de 2 periódicos británicos que habían publicado afirmaciones falsas que sugerían que estaban involucrados en la desaparición de Melin. Los fondos se redirigieron para apoyar la búsqueda de Melin. Lo que me gusta decir es que se parece a Kate, pero tiene una personalidad McCann. Y si has visto al resto de mi familia, ella es ruidosa. Sí, ella es ruidosa y es muy extrovertida. Y por una vez, los fans fueron absueltos de su condición de arguidos, al igual que Robert Murat. Después de 15 agotadores meses, el caso fue archivado. Sin arrestos, sin pistas, sin Madeleine. Pero para Kate y Jerry, la búsqueda apenas había comenzado. En 2009, los McCann ya no eran solo unos padres en duelo. Se habían convertido en figuras públicas en el centro de uno de los casos más polémicos del mundo. Y ahora estaban listos para contraatacar. Ese año se iniciaron acciones judiciales contra el exdetective portugués Gonçalo Amaral. Amaral había publicado un libro, La verdad de la mentira,
alegando que los McCann fingieron el secuestro y encubrieron la muerte de su hija. Para Kate y Jerry, esto no fue solo una difamación, fue personal. El libro había reavivado la sospecha pública y creían que estaba perjudicando la búsqueda de Madeleine. Al mismo tiempo, la propia investigación se había enfriado. En 2010, las autoridades portuguesas archivaron el caso alegando falta de nuevas pruebas. Pero los avistamientos de Madeleine continuaron llegando desde todas partes del mundo, de Marruecos, España, Francia, incluso Australia. Ninguno fue confirmado, pero cada informe trajo un destello de esperanza. Luego, en mayo de 2011, todo cambió. Tras una emotiva carta de Jerry McCann al entonces primer ministro David Cameron, el gobierno del Reino Unido tomó una decisión drástica. Scotland Yard lanzó la Operación Grange, una nueva revisión completa del caso. Su objetivo, reexaminar cada pista, cada expediente, cada pieza de evidencia con ojos nuevos. Fue el primer gran avance en años. En abril de 2012, los investigadores publicaron imágenes de cómo podría lucir Madeleine a los 9 años, a mayor edad. Para muchos, fue un momento impactante, un duro recordatorio de cuánto tiempo había pasado. Pero también reavivó el interés público. La búsqueda no había terminado. Entre junio y octubre de 2013, el gobierno del Reino Unido destinó aún más fondos a la investigación. En respuesta, las autoridades portuguesas reabrieron su versión del caso, y con eso llegó un nuevo impulso. La policía comenzó a publicar retratos faciales electrónicos de varios hombres que querían identificar. Estos eran sospechosos potenciales, personas de interés, y otras personas vistas en el área en el momento en que Madeleine desapareció. Después de años de silencio y de estancamiento en el progreso, finalmente pareció que el caso volvía a avanzar. En 2014, habían pasado 7 años desde que Madeleine McCann desapareció. Pero el caso estaba lejos de terminar. En junio de 2014, las autoridades portuguesas, en colaboración con la policía británica, lanzaron una nueva ola de búsquedas terrestres en Praia da Luz. A lo largo de varios días, los investigadores excavaron matorrales y peinaron áreas remotas cerca del Ocean Club Resort. Esperaban encontrar algún rastro, alguna pista que pudiera vincularla con Madeleine. Incluso se analizaron restos humanos, pero se descubrió que no estaban relacionados con el caso. Aún así, el caso siguió adelante. En mayo de 2015, se llevó a cabo otra ronda de excavaciones forenses. Se desplegaron perros de búsqueda, radares y equipos de penetración terrestre, pero una vez más, no hubo ningún avance. Madeleine seguía desaparecida. Las autoridades alemanas creen que un delincuente sexual condenado es el culpable, basándose en las afirmaciones de testigos clave y pruebas circunstanciales. Ha sido un desarrollo en el misterio de Maddie McCann. Los medios de comunicación del Reino Unido informan que la policía ha descubierto nueva evidencia que podría vincular al principal sospechoso, Christian Bruckner, con la zona donde Maddie desapareció. Hasta el momento, Christian Bruckner sigue siendo el principal sospechoso, el único arguido oficial en el caso. Actualmente está cumpliendo condena en una prisión alemana por la violación de una mujer de 72 años, un crimen separado cometido en la misma región donde desapareció Madeleine. Pero su tiempo se acaba. Su fecha de liberación programada es el 17 de septiembre de 2025. Y, a menos que los fiscales encuentren nueva evidencia admisible, ya sean vínculos forenses, registros telefónicos o un testigo clave, podría quedar libre. Este caso ha trascendido fronteras durante décadas y ha aparecido en los titulares. Se ha reabierto, reexaminado y reimaginado. Pero incluso ahora, 18 años después, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué pasó con Madeleine McCann? El mundo todavía está esperando. Y si sientes que esta historia fue contada con el cuidado y claridad que merece, por favor considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes de manera veraz y respetuosa. Gracias por ver.